La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo de un hombre que fue formado, que fue perfeccionado, y esta carta lo demuestra. Estamos en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Estamos estudiando primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. Y vamos a leer desde el versículo número 1, aunque ya estudiamos algunos versículos, estudiamos del 1 al 3, pero vamos a leerlo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hasta allí hemos estudiado y quiero advertirle algo. Este capítulo está enfocado hacia las personas que tienen un ministerio dentro de la iglesia. Este capítulo está dedicado hacia las personas que tienen una función ministerial dentro de la congregación, colaboradores, ministros, bueno, todo lo que tiene que ver con ese grupo de servicio en las congregaciones. Todos tienen un ministerio, todos, absolutamente todos los que están llevando la función dentro de la congregación, en la escuela de niños, en las escuelas de discipulado, en Ujieres, ellos todos son ministros y tienen que observar muy bien lo que estamos viendo nosotros, porque estos versículos no solamente son para los llamados pastores, no, solamente para ellos no, sino para todos aquellos que sirven dentro de la iglesia del Señor, de la congregación de los santos, entendiendo esto, que todos cumplen una función de autoridad y que, bueno, tenemos que poner mucho cuidado a lo que está diciendo Pedro, después de hablarle a los padres, a los hijos, después de hablarle a la iglesia en general, después de llamarnos a la santidad. Ahora está hablando como pastor y como un tremendo pastor que llegó a ser el apóstol Pedro. Entonces está hablando a los ministros. Vamos a continuar sin perder la idea de que sigue hablando a los ministros. Dice entonces el versículo número 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estudiemos eso otra vez. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aparecer, 53:19, dice hacer aparente, poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, conocer, demostrar, descubrir, manifestar, hacer manifiesto, mostrar, cuando aparezca, cuando se haga visible, cuando se presente el Señor Jesús y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Príncipe de los pastores, esta palabra la encontramos el significado completo, príncipe de los pastores. En el 750 del griego dice pastor principal. Pastor principal, Jesucristo es el pastor principal. Nosotros todos estamos bajo su autoridad, estamos a su servicio. Dice pastor principal, príncipe de los pastores, así como suena. Pastor principal, príncipe de los pastores. Eso significa la palabra príncipe de los pastores. Y cuando aparezca, cuando se manifieste, cuando comparezca, cuando se demuestre, cuando se manifieste el principal de todos los pastores, entonces dice, vosotros
los que fluimos, funcionamos como ministros, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Todos? No. Los que no son, como lo dice Pedro, los que no ejercen señorío sobre la grey, los que no presionan, no ponen bajo obligación, los que no obligan, esa es la palabra, a hacer las cosas a la iglesia, los que no buscan ganancia deshonesta, los que no están aprovechándose del amor del cristiano para la obra y por la obra para sacar partido, para sacar beneficio, él. Eso es, ellos, los que así se comporten, recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Qué significará eso? Corona significa entretejer o trenzar, guirnalda, como etiqueta de realeza, premio en los juegos públicos o símbolo de honor, pero más elaborado que la simple corona. O sea, que esto es mucho mejor que cualquier otra cosa que podamos ver aquí en la tierra. Incorruptible del 262 dice perpetuo, inmarcesible, que no deslustra, o sea, que no pierde su brillo. Esa es la corona incorruptible. Y gloria, bueno, lo hemos visto, sigamos repitiendo. Gloria significa como muy aparente, glorificar, glorioso, dar honra, honroso. Entonces, vamos a ser honrados con una corona mucho más digna, mucho más hermosa que cualquier corona que podamos tener aquí en la tierra. Bueno, no perdamos de vista que estamos hablándole, o que Pedro le está hablando a los ministros. Cuando dice entonces, en el versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Ah, ya empezó a hablarle a los jóvenes que caminan. No, a los jóvenes ministros. A los jóvenes ministros, eso es. Entonces la palabra joven allí significa sin experiencia, joven significa novato, una persona que hay que entrenar, pero igual, ministro, cumpliendo una función de ministro allí. Igualmente, ustedes pastores jóvenes, ustedes cristianos jóvenes que cumplen alguna función dentro de los grupos de la congregación, ustedes tienen que también tener en cuenta esto. Igualmente, así como dijo Pedro allá con los hombres, todo lo que le dije a las mujeres es para usted, más estas cositas. Eso es lo que dice Pedro. Entonces, igualmente, jóvenes, igual a lo que les dije a los pastores, ustedes como ministros jóvenes, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Bueno, la palabra sujetar significa subordinar, obedecer, estar bajo autoridad, sometido, sujeto, sumiso. Eso le manda el Señor a los jóvenes que cumplen alguna función y a todos los jóvenes de la iglesia, pero Él está hablándole a los que tienen alguna función ministerial. No me canso de decirle, ministerio, servicio, ministro, servidor. Allí está. Igualmente, ustedes neófitos estén sumisos, sometidos bajo la autoridad, subordínense bajo la autoridad de los pastores ancianos. Y otra vez, y todos sumisos unos a otros. La palabra sumiso es la misma referencia, 52-93, y significa lo mismo que sujeto. Sumiso y sujeto significa igual, subordinar, obedecer, bajo, sometido, sujeto, sumiso. Eso es. Entonces, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, a ese equipo y esa congregación, sumisos unos a otros. ¿Por qué unos a otros? ¿Qué significa esto unos a otros? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que hay autoridades pero que todos debemos estar sujetos unos a otros? Me gusta ir a Efesios capítulo número 5 para explicarle esto. ¿Qué significa sumisos unos a otros? Efesios el capítulo número 5, el versículo 21 nos da una explicación de eso. La Biblia se explica con la propia Biblia. Entonces, Efesios 5:21 dice de esta manera, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo que dice Pablo se conecta con lo que dice Pedro porque el mismo Espíritu que inspiró a Pablo, inspiró a Pedro. Entonces, cuando
Pedro dice, sumisos unos a otros, significa lo mismo que dijo Pablo aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que yo sea director de un grupo ministerial, por más que mi función sea el de responder ante la misión nacional por una zona, la zona número 4, con todos los pastores y todas las obras que hay allí, a mí viene la persona más sencilla de la congregación, la persona acabada de llegar, y me abre la Biblia y me dice, pastor, usted está haciendo esto mal. La Biblia a mí me manda que yo sea subordinado, obediente, sometido, sujeto, sumiso a la palabra que esa persona viene a mostrarme. Y que yo tengo que estar sujeto, sumiso a esa persona porque vino a hablarme por la palabra. Y le debo decir, sí señor, o sí señora, es verdad. Claro, qué vergüenza, perdóneme si cometí ese error, pero me voy a corregir. Entonces eso es lo que dice Pedro, sumisos unos a otros. Pero ¿a través de qué? A través de la verdad de la palabra. Pablo lo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el temor de Dios está en la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo. Entonces unos a otros, no importa qué función tengas, no importa qué autoridad, por el compromiso, porque la autoridad viene por el compromiso, por la responsabilidad. Nadie tiene autoridad porque se le ocurrió poner en su puerta apóstol, profeta. No. Entonces lo puso allí, no tiene ninguna función dentro del cuerpo de Cristo, pero se le ocurrió ponerse un título. No, los ministerios no son títulos. Y entonces ahora exige que lo respeten, exige que tengan cuidado con lo que le van a decir, que es que los demás están por debajo de mí y no pueden venirme a decir cosas, a corregirme porque yo soy el que sé. No, eso no existe. No existe. No existen estatus en la iglesia. No existe estatus. No. Eso de que los extractos o los estratos más bien, sin C, los estratos en la iglesia, que estrato 1, estrato 2, eso no existe. Somos iguales, claro. La diferencia, escúcheme, diferente, no es diferencia. Es la distinción, se distinguen unos a otros, está en que unos aceptamos responsabilidades mayores a otros. Entonces, si yo soy responsable de toda una congregación, yo tengo autoridad sobre esa congregación, si es así como lo dice Pedro, si es así como lo dice Pablo, en humildad, con el deseo de servir, en honestidad, sin buscar ganancia deshonesta. Entonces, esto es muy bueno que lo aprendamos. Es muy bueno que usted se dé cuenta que nadie tiene por qué. Me pusieron algunos comentarios el domingo pasado, pastor, donde yo le escribo a mi pastor y le diga, pues entienda que está mal, entienda que está en un lugar inadecuado, porque cualquiera que sea, por grande que sea, escúcheme, por famoso que sea, él tiene que estar sometido a la palabra. Y si la palabra dice que es sin altivez, sin soberbia, sin señorío, sin obligar a nadie a nada, sin sacarle platica por obligación, que a usted le ponga una cuota y que todos tienen que cumplir y desde el púlpito, ¿qué hubo de los que se comprometieron? Usted los comprometió, el ministro los comprometió. Y si alguien dice, es que me da susto, si usted le tiene miedo a su pastor, no es un pastor, perdóneme. Pastor que genera temor, pastor que genera miedo, a no ser que por el paradigma que se tenía en la mente, entonces la palabra pastor lo asuste a usted porque tuvo experiencias de pastores agresivos, de pastores mal genio. Pero si usted analiza a su pastor y le tiene miedo por la referencia que tiene a otros pastores, pero es un pastor tranquilo, es un pastor sencillo, que no se enoja, que le dice las cosas como quien se las dice a un hijo, corrigiéndolo, sí. Y si lo tiene que disciplinar, lo disciplina con una sonrisa, diciéndole que es para su bien, por amor. Es diferente. Pero pastor que le genere temor no es un buen pastor. Perdóneme, nosotros no estamos para infundirle temor a nadie. Temor a Dios y a nadie más. Es vergonzoso, escúcheme, es vergonzoso para un cristiano, sobre todo cuando el Señor dice en los libros del Antiguo Testamento, ¿quién eres tú para que temas al hombre que es como heno? ¿Quién eres tú? Teme a Jehová. Tu temor sea Jehová, tu miedo sea Jehová, no un hombre,
El diablo para nada, y mucho menos un hombre. Entonces, tiene que darse cuenta. Ese hombre tiene que estar sujeto a la palabra que usted le muestre. Y si se resiste, entonces tiene que darse cuenta que se dejó llenar de soberbia, que no ha empezado Pablo a hablar, Pedro no ha empezado a hablar de ese pedacito, pero lo vamos a ver ya. Entonces dejemos esto claro. Someteos unos a otros en el temor de Dios, unos a otros, no importa. Yo recuerdo que cuando por primera vez vino Daniel pequeñito y me dijo, papi, eso no le gusta a papito Dios, porque le hablé mal a la mamá, porque le levanté la voz a la mamá y le dije de forma despectiva una palabra no vulgar ni grosera, pero altanero. Él fue y me dijo, papi, eso no le gusta a papito Dios, camine, pidámosle perdón a mi mamá. Dios mío. Lo que se le revuelca a uno por el orgullo dentro del corazón allá. Y este chino, ¿qué? Me provocó cogerlo de una oreja y decirle, ya, usted no entiende lo que está pasando. No, agaché la cabeza y le dije, sí, señor, camine pues, vamos. Eso es, no importa quién sea. Un impío, a mí me dice, porque hay impíos que conocen la letra de la Biblia, claro. Un impío, a mí me dice, pastor, pero es que usted dice tal cosa y la Biblia dice, yo le pongo cuidado. Yo le pongo cuidado. Y si tiene razón, listo. Me pongo sumiso a la palabra que él me dijo. Pero oiga, me lo dijo un impío, no importa. Es que nos tenemos que someter en el temor de Dios. Escúcheme, y si un ministro a usted no le escucha por la palabra, anda mal. Usted anda mal soportando una persona que no teme a Dios, que no se sujeta a la palabra del Señor. Eso solamente lo hacen los no cristianos o los que están en sectas de error. A una persona que está en una secta de error, ellos se aprenden solamente la lección para defender su mentira. Y de ahí en adelante no le creen a nada de la Biblia, ignoran el resto de la Biblia. Así es el que se ensoberbece. Él cree que él es el Dios de aquellos que pastorea y el resto no lo cree. El resto se burla de los demás. No, hermanito, es que usted está viendo las cosas desde el punto de vista de oveja. Así me lo dijeron a mí. Pero uno como ministro ve las cosas diferentes. No, mijito, es la palabra, perdóneme. Cualquiera que sea, es la palabra. Entonces volvemos a Pedro sabiendo ya qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro allí en ese capítulo 5, en el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ya sabemos, palabra, mijito, sí, señor, sí. Palabra, mijito, sí, señor, sí. ¿Se corrige, mi hermanita? Sí, señor, sí, claro, sí, inmediatamente. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Aquí empieza, y eso es para ahí de atrás. No solamente para los jóvenes, no solamente para todos, de ahí para atrás, revestidos, todos revestidos de humildad. Bueno, entonces empecemos a mirar qué significa revestir. Revestir significa ceñirse o fajarse para trabajar el delantal. Ceñirse o fajarse el delantal para trabajar, siendo etiqueta de servicio. Oiga, qué tremendo. Estoy para servir. No estoy para que me sirvan, estoy para servir. Entonces qué cosa tan rara es que alguien llegue después de que todos los pastores están para que les pongan tapete y les pongan paraguas cuando está cayendo una llovinita. Qué cosa tan rara es que un día llegué a una congregación y volaron los hermanos hermosos, lindos hermanos de los Ujieres, con una sombrilla porque estaba cayendo una chispita. Y las ancianas bajándose de los taxis, llovinándose. No, hermano, no, yo no, vaya, allá están las hermanas, vaya, corra, pero donde las hermanas, las ancianas. Yo no, gracias al Señor, esta llovinita en mi calvita no me hace daño, tranquilo. Se rieron y como que tan raro, y se fueron, pero me miraban como quien, el pastor nadie le puso una sombrilla. No, hermano, no. Yo antes estoy para sacar una sombrilla y decirle a la hermana que llegó, bien pueda, hermana, claro, yo voy a evitar que usted se moje. Eso a veces no se entendía en otro tiempo. Y estoy diciendo, repito lo que dije la semana pasada, hace décadas
que eso pasaba, ya no. Y si está pasando, ojo, que está en un mal lugar. Ya no. Ahora los ministros somos sencillos, serviciales, amables, firmes sí, de carácter. No vaya a confundir. Un buen pastor es una persona de carácter firme, sin altanería, sin grosería, sin ira, sin mal genio, sin soberbia, sin prepotencia, sin altivez, servicial, pero firme en lo que tiene que ver con hacer cumplir lo que dice Dios en la congregación. Sí, porque es que el otro extremo es el pastor bueno. Una cosa es el buen pastor, otra cosa es el pastor bueno, que a todo le dice que sí, que le da susto que la hermanita se le vaya a ir, que el hermanito se le vaya a ir. Entonces, conociendo que está en un problema, no vuelve a hablar de pecado, no vuelve a hablar de arrepentimiento, no vuelve a hablar de santidad. Ese pastor bueno que le dice a los jovencitos, pues ustedes están, mire a ver, traten de arrepentirse, pero ustedes están quemando una etapa, entonces no hay problema, hagan lo que tengan que hacer. Están viviendo juntos así, por debajo de las cobijas, no hay problema. Trate de que no se den cuenta y cásense lo más pronto posible. No, señor. No. No estoy diciendo que el pastor, para ser un buen pastor, tenga que ser un alcahuete. No. No. Para nada. Un buen pastor es firme, obediente a la palabra, estableciendo orden, estableciendo disciplina en esa congregación. Pero ¿sabe qué? Con respeto, con amabilidad, con amor, tratando a sus hermanos. Sin altivez, sin soberbia, dejándose corregir. Somos los primeros llamados a dejarnos corregir. Si la congregación ve que su pastor se corrige, que es una persona que está en el proceso de transformación, que está en el proceso del perfeccionamiento, ¿sabe qué? La iglesia lo respeta. A veces el orgullo y el daño emocional en el alma de los pastores no les permite reconocer un error y les da vergüenza desde el púlpito decir, quiero pedirle perdón, iglesia, porque dije una mentira, di una información imprecisa. Ellos dicen, no me van a respetar. Por el contrario, cuando la iglesia ve que su ministro, su pastor, es una persona dispuesta a corregirse y que tiene la capacidad de reconocer sus errores y no solamente reconocerlos, sino de publicarlos. Mire, ahora una semana dije esto y estuvo mal porque no era así, es una mentira. Le pido perdón. ¿Sabe qué? La iglesia lo respeta más. La iglesia lo respeta más para que ponga cuidado a eso. Entonces, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Bueno, revestir significa ponerse, ceñirse o fajarse el delantal, siendo etiqueta de servicio para trabajar. ¡Qué bueno! Dice, ponerse en señal de deferencia mutua. Deferencia es la actitud de servicio. ¿Qué necesita? ¿Qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Déjeme colaborarle. Y en esa actitud es que el Señor quiere que nosotros vivamos. Ahora, humildad. Dice, todos revestidos unos a otros, revestidos de humildad. La palabra humildad significa humillación de mente. Es que hay varias palabras parecidas, pero que tienen significados diferentes, así, pequeñitos, pero que son determinantes en esto. Póngale cuidado. Humildad no es lo mismo que humildes, ni humillados, no. Humildad significa humillación de mente, modestia, humildad, condición humilde. ¡Ay, qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Es aquí donde entonces yo me acuerdo de Filipenses, capítulo número 2, donde dice la palabra en el versículo 3 y 4, escúcheme. Cuando yo veo el significado de la palabra humildad, que dice humillación de mente, aquí, yo soy humilde, aquí. No es que aquí demuestre una cosa y por dentro estoy diciendo, No. Dice Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada haga por plantearle pelea al otro o por estar lleno de orgullo usted, nada haga por eso. Cuando usted se sienta con ganas de pelear, no haga nada, enciérrese y más bien dígale, Señor, tómame,
Me arrepiento de esto. Cuando usted sienta que va a decir algo porque se siente superior a su esposo o a su esposa, mejor dicho, cosas en la boca, agarre la lengua, no diga nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, a la palabra humildad, humillación de mente, modestia, humildad, condición humilde. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe una cosa? Y esto solamente se lo puede dar Dios a cualquiera de nosotros. El hecho de que una persona con una proyección ministerial, con una formación ministerial, empiece a hacer algo malo y que el director de esa persona, la persona encargada de ese ministro en formación, determine disciplinar a esa persona porque le dijo una vez, no entendió, le dijo 2 veces, no entendió, le dijo 3 veces, no entendió. Esa persona necesita que se le aplique Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando la persona que está a cargo de ese ministro en formación identifica que tiene necedad, que tiene inmadurez y le toca disciplinarlo, lo tiene que hacer con temor y temblor, con temor de tocar un ministerio que está siendo formado por Dios a través de él tal vez. Pero ¿sabe qué? Si no siente temor, si no siente delante del Señor el temblor de ir a hacer algo inadecuado, esa persona no está en la posición correcta. Porque el día que usted o yo, el día que yo o usted, el día que cualquiera de nosotros se sienta mayor, superior a otro, está destituido. Por eso las personas y por eso los ministros empiezan a cometer errores. Porque sintiéndose superior a los demás, empiezan a hablar mal de los demás. Empiezan con nombre propio a decir cosas de los demás. Ningún ministro, escúcheme, ningún ministro puede juzgar a otra persona. Juzgamos los hechos. Dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, le hace todo el capítulo 2. El espiritual juzga todas las cosas, no las personas. Dice, pero a él, a la persona, al espiritual, nadie lo juzga. Solamente el Señor Jesús un día lo juzgará. Y uno entiende cuando la persona se siente superior a los demás. ¿Sabe por qué? Porque lo escucha hablando mal, hablando de los defectos del otro, diciendo, es que fulano de tal es tal cosa, es que el tipo, es que esas personas de tal parte, es que, y se han cometido muchos errores, y están mal, porque son esto, aquello, lo otro. No. Cuando nosotros nos sentimos inferiores a los demás, los respetamos. Dejamos la justicia de Dios funcionar y hacemos lo nuestro, trabajamos, servimos. No nos ponemos a señalar el fulano, el sutano, es esto, es aquello, es lo otro. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Porque mire lo que dice tremendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con una mente humilde, con humillación de mente, vamos a ser juzgados por esta palabra. Vamos a ser juzgados por esto. Más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire, a mí me dicen cuando me llaman por teléfono, me ponen un mensaje, qué pena, pastor, qué pena, ellos me hacen a mí pues ocupados y me hacen, no, qué tan importante el pastor Héctor, qué pena. No, qué pena de qué, es que quitarle un tiempo, pues si usted no me llama, entonces ¿qué hago yo? ¿Cómo va a ser pastor si no tengo a quién pastorear? Si el Señor me ha dado entendimiento y no puedo ayudar a alguien que entiende un poquito menos que yo. Yo me tengo que sentir en el compromiso de ayudar a la gente. Ellos son superiores a mí, ¿sabe por qué? Porque ellos son salvos, ellos fueron lavados por la sangre de Cristo, pero ellos tienen una necesidad que en muchas ocasiones yo puedo suplir. Entonces, así como el médico ve a ese enfermo como alguien superior, con un compromiso, se siente él como médico, con un compromiso de ayudar a sacar adelante a esa persona que tiene quebrantada su salud y esforzarse, y si es el caso, estar dispuesto a medianoche escucharlo y decirle, mire, va a rebajar esta dosis. Eso es lo que nosotros necesitamos.
Necesitamos ver a la iglesia del Señor Jesucristo como superiores a nosotros, como dignos de que nosotros los sirvamos, óigame, y como dignos de que nosotros no los engañemos, ni les pongamos cargas encima, ni los obliguemos a hacer cosas, ni les pongamos compromisos fuertes. Si usted le tiene miedo a su ministro, a su pastor, o usted tiene un problema en el alma, porque tal vez ese ministro es amable, es sencillo, es condescendiente, puede sentarse a escucharlo y es obediente a la palabra, o es que el ministro entonces tiene un problema bien grande de orgullo, y en ese caso sí, la situación estaría grave, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Ah, qué bendición! Volvemos entonces a Pedro, primera carta de Pedro, capítulo número 5, y estamos en el versículo número 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Lo que yo le he dicho, si la Biblia no lo dice, no sirve. Revestidos de humildad, revestidos de una mentalidad humilde, modestia, condición humilde, humillación de mente. Listo. Porque Dios resiste a los soberbios. La palabra resiste significa, en el 498 del griego, dice ponerse uno mismo en contra de. Tremendo, hermano. ¿Qué tal yo ponerme en contra de un hermano y empezar a decir desde el púlpito, ay, hermanos, que Dios me guarde, hermano? Y si yo estoy leyendo esto, no es porque yo me crea que cumplo estas cosas. No, a mí me aporrea. Ahora 8 días que he aporreado porque, Dios mío, Dios es hablándome a mí y descubriéndome las cosas que en mi vida hay y que tengo que corregir. Entonces, cuando la Biblia dice Dios resiste, la palabra resistir significa ponerse uno mismo en contra de. Entonces Dios se pone en contra de aquel que es soberbio. Sigue diciendo la palabra resiste, oponerse, hacer resistencia. Dios le hace resistencia al soberbio para que no avance, para que no prospere. Mire, entienda esto. Si usted está bien con Dios y el diablo lo quiere resistir, ríase. Eso es un chiste, hermano, que el diablo se quiere oponer a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a alguien que camina en la cultura divina, que trabaja en no practicar las obras de la carne, que se apartó de participar de la mundanalidad, del diseño idolátrico. Una persona, el diablo se le quiere oponer, ¡qué risa! Es que risa, hermano. El Señor nos ha dado poder y autoridad sobre los demonios para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal sin que nada se nos oponga, sin que nada nos haga daño. El Señor nos dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Punto. Pero que sea el mismo Dios el que se pare frente a usted. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, y pondré mi rostro contra el tal. Eso es resistirlo. Y pondré mi rostro contra el tal, contra aquel que desobedece. Y aquí la Biblia está diciendo que resistir es oponerse, hacer resistencia. Y Dios se opone al altivo. No importa si usted lo ve prosperar, no importa. Ese no está con Dios. Ese, si no se arrepiente, escúcheme, si no se arrepiente, el Señor le va a decir, no te conozco, ¿quién eres? Yo prediqué, yo tuve una congregación, no te conozco. Eres malo. Eres soberbio. Fuiste soberbio en la tierra. Te resistí todo el tiempo. No pude ser tu Señor. No me dejaste. No atendiste a mi palabra. No te humillaste. No fuiste servidor. ¿Duro? Aquí estoy, hermano, que eso son palabras durísimas. Pero más vale, ya que podemos entenderlas, más vale que pongamos atención y nos corrijamos, por favor. Que nos corrijamos. Porque nadie va a escapar de un Dios vivo, que es tan bueno que gratuitamente nos dio todo lo que necesitamos. Pero si lo despreciamos, y si seguimos caminando en uno de los pilares de la iniquidad, que es el orgullo y la soberbia, escúcheme, la soberbia es una expresión de orgullo. Hay varias expresiones de orgullo, claro.
Soberbia, altivez, prepotencia, arrogancia, todas tienen un significado parecido pero diferente, una aplicación diferente. Entonces, él resiste, se opone, está en contra de los soberbios. ¿Y qué significa la palabra soberbia? Apareciendo por encima de otros. ¡Ay, Dios mío! Que Dios nos guarde. Apareciendo por encima de otros, sobre, encima. Hermano, respéteme. Tenga cuidado con lo que dice. Ungido. Varón de Dios. Yo soy el ungido. Mire, el que le diga a usted que es ungido, ese no es ungido. el que le diga a usted que es el dueño. No. Mire, una persona al servicio del Señor no tiene que decir que es dueño de nada, que tiene autoridad de nada. Eso lo tiene que demostrar con el cambio, con la transformación, con la presencia de Dios. Entonces dice que él se opone, que está en contra de los que aparecen por encima de los demás, de los que se sienten superiores a otros. El que mira con desdén a aquel que no le da su talla. Entonces, hermano, el coordinador de un grupo, hermano, usted me puede ayudar. La destituida de la gloria de Dios. No, hermanita, ese pastor, usted, no, ahora no tengo tiempo. No, vivo muy ocupado. Yo no entiendo, hermano. Yo no entiendo. Como ministros de congregaciones de 50, de 30, de 60, de 80, no porque sea malo una congregación eso, no, sino que al ser poquitas, ese pastor debería, Dios mío, ocuparse de todas. Y no, venga pastor, es que mi pastor no me ha podido atender en 3 meses porque vive muy ocupado. Y usted viene de una congregación de ¿cuántas personas? No, pues allá somos como 40, 50. ¿Y no te ha podido atender en 3 meses? No. Bueno, listo. Usted me da de un día para otro. Usted me escribe al WhatsApp y yo le ayudo. Sin necesidad de decirle véngase para acá. Porque es que ese es el problema. Y esa es la condición que a veces no entienden. Yo quisiera entrenarle los servidores a todos los pastores de la zona, a todos los pastores de otras congregaciones. Quisiera capacitárselos para que les sean de bendición, no para traerlos para acá, no me caben. Y no porque me crea superior a ellos, porque sé lo que Dios me ha dado, porque sé lo que Dios me ha formado para ayudar, para enseñar a los obreros a ser maduros, a tener un carácter restaurado, un carácter reformado. Pero las personas piensan que, se me los lleva. ¿Sabe por qué la gente cambia de iglesia? Porque ve que su ministro no le es de bendición. Que la necesidad que tiene la oveja, el ministro no se la suple. No tiene tiempo. Pero yo no entiendo por qué. No entiendo por qué. Aunque yo tengo un equipo, gracias a Dios he podido ir formando un equipo de consejeros. Yo no me niego a que alguien me diga, no es con usted, pastor, listo, deme tiempo. No le contestaré ahí mismo. Pero estoy ahí, desde abajo hasta arriba, voy contestando. Llegué 2, 3 horas. En fin de semana llego 2 días después al mensaje, pero lo contesto. Y le doy el mejor consejo para que se sujete a sus pastores, para que sirva al Señor con alegría, porque así lo dice la Biblia. Porque sé que el día que yo me crea algo, no soy nada. Vea, léalo por favor, dice la Biblia. Dice, porque Dios resiste a los soberbios. Dios está en contra, póngale cuidado, está en contra de aquellos que aparecen por encima de otros, sobre los demás, encima, más allá, superior a otros, más que otro. Dios mío. Él está en contra de esas personas que sienten que ninguno son dignos, que ellos son súper ungidos, súper llenos, se quitan los zapatos y flotan. No, hermano, no. Ayúdenos a no ser así, ¿sí? Por favor, ayúdenos. Díganos la verdad. No murmure de nadie. No murmure de su pastor. No hable mal de su pastor ni siquiera con su mujer, ni siquiera con su marido, menos. Porque si ese hombre no está convertido, entonces le va a coger fobia a la iglesia.
No hable mal de... Usted mire la condición y vaya con la palabra y dígale, pastor, lo amo mucho, pero mire, eso no está bien. Que nos imponga cuotas no está bien. Que nos presione, que nos manipule no está bien. Que nos grite, que nos maldiga desde el púlpito no está bien. No está bien que quiera enseñorearse de nosotros. No está bien que desde allá grite y diga, yo soy el pastor y a mí me obedecen. No, perdóneme. El mayor de los pastores, el príncipe de los pastores, tiene una palabra y yo le hago caso a esta palabra. Por favor, corríjase. Lo amamos mucho, queremos estar con usted en este trabajo que Dios le puso. Pero ¿sabe qué? No de esa manera. Porque es que mire Pedro lo que dice. Y ahora entiendo muy bien cada palabra que Pedro nos dice allí. Usted está comprometido con Dios, no con nosotros, a ser diferente. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces dice, y da gracia a los humildes. Dar gracia. ¿Qué es dar gracia? Es la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Él da gracia a los humildes, ¿sabe por qué? Porque a los humildes el Señor los transforma, el Señor los cambia, los perfecciona y usted los puede ver cada vez mejor, cada vez de mejor genio, cada vez con más paciencia, cada vez más dispuestos a servir, cada vez con una sonrisa. Ay, hermano, enseñando, instruyendo. Y es porque Dios encontró un corazón humilde, obediente a su palabra, que se humilla, que se somete a todo aquel que con palabra le corrige. Entonces, ¿sabe qué dice? Me gusta este hombre, me gusta esta mujer. Y el reflejo, escúcheme, óigame, póngale cuidado lo que dice. La influencia divina empieza a influenciar en el corazón de ese hombre, de esa mujer, y dice, y su reflejo en la vida diaria. ¡Ah, qué bendición! Un hombre tranquilo, un hombre apacible, una mujer tranquila, sin el mal genio, sin el corre-corre de esa mujer temperamental, que mucha gente le tiene miedo a las pastoras. Y a ustedes también, pastoras, les estoy hablando. Eso no es solamente para nosotros los hombres. ¿Sabe por qué? Porque aquí voy a decir una cosita pequeña y no voy a decir más. Hay un alto porcentaje en el problema del orgullo en las pastoras, más que en los pastores. Hay gente que no se le puede arrimar al pastor porque la pastora le dice, ¿qué necesita? Y dicen estarnos cuidando. Dios mío. Yo he tenido que cerrar iglesias porque la pastora con su mal genio y con sus celos espantó la congregación. Y me ha tocado decirle al pastor, entrégueme, porque después de que tenía una congregación bien grande, se la entregaron bien bonita y terminó con 8, con 10, con 12 personas. Porque la pastora, inaguantable a todo el mundo, ¿qué quiere? No, señor, el pastor no está. Pero lo escuché allá, pastora. No, pero está ocupado. No, ¿qué es eso? Hasta vergonzoso. La pastora destituyendo hermanas, diciendo no sirve. Y manipulando a pastores que no tienen carácter. Y el otro diciendo cosas que le tiene miedo a la pastora. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado porque un día Dios me va a permitir hablar de ese problema puntual. Problema que son las pastoras influenciando y manipulando a los pastores. Sí, señor. Hoy no es día de hablar de eso, pero tenga cuidado. Entonces dice, da gracia, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Dice que la gracia de Dios sobre la persona lo hace merecedor, óigame, merecedor de aprobación. Uy, qué bendición. Le voy a dar un consejo. ¿Quiere que Dios lo exalte? Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él dice que los humildes son deprimidos, no emocionalmente depresivo, no, deprimido, más bajo del nivel que la gente espera, más bajo de lo que está en su entorno. Humildes, dice, Él da gracia. Él pone su influencia en el corazón de la persona y lo hace merecedor de aprobación. Es un favor de Dios. Da gracia a los humildes. Y en este caso, un poquito diferente a la palabra humildad. Humilde significa deprimido. Deprimido, por debajo del nivel de lo que los demás esperan. Así que puede ser que alguien le diga a usted, oiga, pero usted, pastor, hermano, pero ¿por qué no le contestó como se merecía a esa persona? Mire lo que estaba diciéndole. Alguien podría esperar que usted pudiera contestar, tome su lugar. Una vez a una mujer de Dios, pastora ella, se salía con toda la gente
en medio de la iglesia a recibir el culto. No se subía allá en el púlpito, no se subía. Alguien le dijo, tome su lugar, pastora, tome su lugar. ¿Y cuál es mi lugar? Le dijo, allá en la oficina, allá metida, o allá en el púlpito donde la vea. Nada. Deprimido, humillado en circunstancias o disposición. Humillado en circunstancias o disposición. Alguien que no pelea con nadie. Alguien que aunque el otro no tenga la razón, le muestra la Biblia y si no le da la razón, él guarda silencio. Él no pelea. Eso es. Él da gracia a los humildes. Él exalta. Póngale cuidado. Humillaos pues, y en esto quiero... Humillaos pues, la palabra hemos visto humilde, humildad. Ahora, humillar. La palabra humillar significa deprimir, figura de humillar, en condición o corazón sencillo, allanar, bajar, humildemente, eso es. Entonces dice, bájese, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La palabra bajo significa, póngale cuidado, bajo significa de lugar, debajo, sujeto, de posición o condición inferior. Humíllese estando bajo la mano del Señor, bajo la autoridad de Dios, porque la mano del Señor es poderosa. ¿Qué significa poderoso? Eso, vigor, grande, imperio, poder, poderosamente, potencia, proeza. Entonces, humíllese estando debajo del poder de Dios. Humíllese, haciendo lo que la Biblia dice. No se crea más que los demás. Si alguien quiere contender con usted, no contienda con él. No. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La palabra mano, ¿qué significa la palabra mano? Mediante la idea de cavidad para agarrar. La mano es un medio, es un instrumento para formarte. La mano de Dios son todas las autoridades que tienes a tu alrededor. Todas las autoridades que tienes a tu alrededor tipifican, es la figura de la mano de Dios. Escuche lo que significa en el griego mano. Mediante la idea de cavidad para agarrar, mano, medio, instrumento de formación, con poder. Entonces, humillaos, póngase debajo de la poderosa mano, de la poderosa formación, de los instrumentos que Dios tiene a tu alrededor para formarte. Dios los tiene, para que Él os exalte. ¡Ah, qué tremendo esto! Exaltación, ¿sabe qué significa exaltar? Elevar, enaltecer, levantar, dignidad, alto, altura. Usted se ha sentido mal, usted se ha sentido que no lo han tratado como debe ser, no la han tratado como debe ser. Usted quiere que Dios lo exalte. Dele el motivo que Dios no soporta, escúcheme. Dele el único motivo que Dios no es capaz de negarse a exaltar a una persona. Humíllese. Ha estado peleando últimamente con su esposo, ha estado peleando con sus autoridades, ha estado resistiendo, ha estado diciendo, no es justo. ¿Ha estado peleando usted por su justicia? Dele lugar a la justicia de Dios. Humíllese. Quiere que lo exalte, quiere que Dios lo exalte, que lo ponga alto, que lo haga ver de los demás, que lo ponga... allí dice, hermano, allí dice, levantarlo en dignidad, alto, altura, exaltar, elevar. Quiere que el Señor lo eleve, lo exalte, lo ponga por alto. Humíllese. No resista al que es malo, no. Tampoco se amargue, porque esa no es la idea. No, el Señor me dijo que me humillara, pero yo he de ver la venganza del Señor en esa persona. Uy, lo tengo que ver. No, no consiguió nada. Nada. Pero si usted dice, Señor, es debajo de tu mano que me estoy humillando. No es debajo de esa persona. Es debajo de tu mano que me estoy humillando y tú me exaltarás. Y con alegría sirve. Y vea, muévase. Sí, Señor, aquí está. Cuando Dios te exalte, dice, para que Él, Dios, no otra persona, os exalte, te ponga alto, en la altura, te levante, te enaltezca, te haga ver de los demás. Dice, cuando fuere tiempo. La palabra tiempo significa ocasión. Dios está buscando la ocasión de ponerte en alto. Dios está buscando el momento. Dice, ocasión, tiempo fijo o apropiado. En el tiempo apropiado, en el tiempo adecuado, Dios te va a exaltar si sigues haciendo lo bueno. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Escúcheme, oportunidad, sazón,
Tiempo en y hay como 5 clases de significados, 5 diferentes significados de tiempo. Y en este caso es ocasión, tiempo fijo o apropiado. En el tiempo apropiado, en el tiempo que Dios ha determinado, si no dejas de hacer lo bueno, si no te cansas de agachar tu cabeza, de decirle, sí Señor, gracias Señor, a la palabra, si no contiendes con nadie, si no peleas con nadie, si no te dejas llevar del mal genio, si sirves con alegría, si permaneces haciendo lo bueno, entonces humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, nadie más, Dios te exalte cuando fuere tiempo. Te voy a repetir esto. ¿Quieres ser exaltado por Dios? Dale la única razón y el único motivo que Dios no soporta para exaltar a alguien. Humíllate delante de Él, porque no es delante de un hombre. Y es cuando nos humillamos delante del Señor, que no hablamos mal de nadie, que no contendemos con nadie. Sencillamente estamos con el deseo de obedecer a Dios en todo lo que Él dice. Y que Él se entienda con los demás. Que vea que dijeron, que Dios se entienda con Él. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Ya, no hay problema. Entonces Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Oramos. Padre bendito, Dios todopoderoso, eres el dueño del cielo y de la tierra, creador de lo que vemos y de lo que no vemos. El único, el magnífico, el omnipotente, el omnisciente, Señor, el eterno, el inigualable, el inimitable, el todopoderoso, aquel que nunca se equivoca y que nos da la fórmula, Señor, para vivir en éxito aquí en esta tierra. Nadie conoce mejor tu vida y mi vida que el Señor. Y Él hoy te está diciendo, quiero que aprendas algunos principios, recíbelos en el nombre del Señor. Recíbelos. Si sientes que no puedes ser una persona que se humilla delante de los demás, que no contiende, que no pelea, que perdona fácilmente, porque esa es la humildad, perdonar con facilidad, entonces busca ayuda. Tú tienes un problema en el alma, tal vez percibiste demasiada injusticia en otros tiempos, en el pasado, y hoy te es imposible agachar la cabeza cuando percibes una injusticia. Busca ayuda, porque de otra manera Dios no te va a exaltar, Dios no va a ponerte en alto, Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo, Dios no te va a poder poner en ese lugar que dijo que te iba a poner si tú no caminas en estos principios que la palabra nos dice, si no somos humildes, si no vemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Dile al Señor lo que te hace falta y busca ayuda. Si necesitas ayuda, busca ayuda. Padre, así es, Señor. Oro por mí y por todos los demás, Señor, por todas las personas, la iglesia entera, Señor, porque todos estamos llamados, Señor, a desarrollar un ministerio. Que ninguno de nosotros, Señor, ni en casa, ni en el trabajo, ni en ninguna otra parte, Señor, funcionemos con altivez, funcionemos con soberbia, Señor. Que de ninguna manera, Padre Celestial, nosotros nos creamos superior a nadie, Padre bendito. Nosotros, Señor, fuimos lavados con la misma sangre que fue lavada toda la iglesia, Rey de Gloria. Y nosotros, así como Pablo lo entendió, somos los menores de entre una familia hermosa, una familia de santos, una familia de personas en un proceso de transformación poderosa. Gracias, Señor. Gracias por darnos el privilegio de pertenecer a tu familia. Gracias por lavar nuestros pecados con la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por perdonar esos pecados y por librarnos, Señor, de las consecuencias de esos pecados. Gracias porque hoy, Señor, sabemos que tenemos la sanidad, la libertad, la paz, la prosperidad. Señor, la fe necesaria, Rey de Gloria, que necesitamos para vivir en victoria, Señor, en esta tierra y en este camino de santificación. Bendice a aquel que no te conoce, Señor, aquel cristiano que no sabía lo que estamos enseñando, Señor. Enséñalo, ayúdalo, Padre Celestial, y en especial a nosotros los ministros, Señor mío. Sana nuestro corazón, porque aquel ministro que es orgulloso, él teme que alguien lo irrespete. No es que tenga una mala intención, no es que tenga un corazón dañado, no, Señor, un corazón malo, sino un corazón dañado por la humillación, un corazón afectado por el rechazo, un corazón que teme el no ser respetado, por eso se levanta en orgullo, por eso es grosero, por eso es altivo. Señor, hay tantas cosas en el corazón de aquel ministro que se para en un púlpito a maldecir la iglesia, hay tanto conflicto emocional
emocional por el daño que ocasionaron, Señor, otras personas, tal vez en el tiempo de su niñez. Tú conoces todas estas cosas, Padre, y te pido que nos ayudes a todos nosotros, Señor. Somos víctimas, Señor amado, de una mala crianza. Somos víctimas de una naturaleza pecaminosa, Señor. Tú lo sabes, bendito Dios. Por eso te pido que nos ayudes a todos los ministros, Señor, porque no creo que ninguno de nosotros como ministros tengamos una mala intención. Señor, ninguno de nosotros, Padre Celestial, está pensando en hacerle daño a las ovejas. No, Señor. No, Padre bendito. El problema es nuestra alma no sana, nuestra alma llena de amargura, nuestra alma llena de reclamos, nuestra alma llena, Señor, de las consecuencias del rechazo, Padre. Por eso hoy levantamos esta oración por cada ministro, por cada pastor y cada pastora, bendito Dios, reconociendo, Señor mío, Dios Todopoderoso, Padre, que ninguno de ellos puede tener mala intención, sino que es su corazón el que necesita sanidad, el que necesita libertad, el que necesita limpieza, Señor. Y recurrimos a ti, príncipe de los pastores, el mayor de todos, Señor, el único que nos puede cambiar, el único que tuvo misericordia de nosotros, Señor, mandándonos, Señor, llevándonos, Rey de Gloria, escogiéndonos, Señor, para desarrollar un ministerio, la cosa más digna del mundo, Señor, el oficio más digno de todos, pero que reconocemos que no estamos, Señor, en las condiciones adecuadas para desarrollar bien ese ministerio. Por eso te pedimos que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, en nuestra vida. Hazlo, bendito Dios, por amor a una iglesia que nos necesita, por amor a una iglesia, Señor, a la cual tú determinaste poner un pastor sobre ellos, porque tú fuiste el que determinaste, Señor, Padre, poner sobre un grupo de personas un pastor que los alimente, Señor, que les imparta fe, que les imparta paz, que los apaciente, Señor, que les imparta, Rey de Gloria, Señor, obediencia, Señor, Padre Celestial, pero no lo podríamos hacer si tenemos un alma llena de conflictos, un alma llena de temores, un alma, Señor, afectada, Rey de Gloria, por el pasado traumático, Señor, de nuestra niñez. No, bendito Dios, aquí estamos, Señor, para que a todos nosotros nos ayudes, Padre Celestial. Bendito, Señor Jesús, Espíritu Santo, tú como el único Dios verdadero, Señor, estás haciendo ese trabajo y sé que es un trabajo perfecto. Sin embargo, hoy te pedimos, Señor, que no pares, que por favor no tengas en cuenta nuestra resistencia, que no tengas en cuenta, Señor, nuestra terquedad, porque también eso viene de un corazón dañado, Señor, de un corazón afligido, lastimado, herido, Rey de Gloria. Señor, si en alguno de nosotros habías detenido tu obrar, si en alguno de nosotros, Señor, ese proceso de perfeccionamiento se había detenido, te pedimos, Señor, que lo actives ahora. Que vuelvas otra vez a hablarnos, Señor. Que vuelvas otra vez, Señor, a inquietarnos. Que le devuelvas el amor a aquellos que están a nuestro alrededor para que nos corrija, para que nos llamen la atención, para que nos amoneste, Señor, para que nos reprenda. Porque eso hace parte, Señor, del proceso de transformación, de perfeccionamiento. Y eso, Señor, representa tu amor de una manera impresionante, Señor. No me equivoco cuando pienso que la mayor expresión de tu amor es la corrección, la amonestación, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que actives de nuevo ese proceso de perfeccionamiento en nuestra vida, para la gloria de tu nombre y para el perfeccionamiento de la iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Yo declaro hoy, para esta semana y siempre, familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres, en procesos de perfeccionamiento, pero también, Señor, en procesos de restauración de todo lo que el diablo dañó. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito eres tú. Gracias, Señor. Amén.